Buen día. Hoy nos acompaña en la entrevista de CIR TV Luis Vallejo, supervisor de área del Departamento de Supervisión de Riesgos Específicos. Bienvenido, Luis. Es un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias, Leslie. Para mí es un privilegio poder estar y ser parte de la conversación de temas tan relevantes como lo es la inteligencia artificial en el sector financiero. En los últimos años, la inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa futurista para convertirse en una herramienta clave en la transformación de múltiples industrias. En Guatemala, el sistema bancario está viviendo una revolución impulsada por algunos algoritmos, automatización y datos inteligentes. Pero no solo los bancos están cambiando. El sistema financiero en su conjunto, incluyendo reguladores, fintech y usuarios, está adaptándose a una nueva era digital. Hoy vamos a explorar cómo la IA ha llegado a la banca guatemalteca, cómo ha evolucionado y qué impacto está teniendo en la forma en que las instituciones financieras operan, toman decisiones y se relacionan con sus clientes. También analizaremos cómo esta tecnología está influyendo en la estructura del sistema financiero supervisado guatemalteco. Luis, para comprender el impacto actual de la inteligencia artificial en la banca, es fundamental conocer sus orígenes y cómo ha evolucionado en el contexto guatemalteco. ¿Cuándo y cómo comenzó la implementación de la inteligencia artificial en el sistema bancario guatemalteco? Claro que sí, Leslie, con gusto. Creo que para ponerlo en perspectiva, primero es bueno mencionar que la inteligencia artificial no es algo nuevo, es una disciplina que nace por allá de la década de 1950. Y el objetivo siempre fue uno en esencia: reproducir los procesos cognitivos del ser humano, potenciarlos y mejorarlos. A partir de ahí ha evolucionado constantemente y podríamos decir que en los últimos 15 a 20 años ha habido un mayor auge de la inteligencia artificial con la implementación justamente de los algoritmos que mencionabas. Y los muy conocidos Deep Learning, Machine Learning, que tanto escuchamos en diversos medios, que no son más que técnicas que se utilizan en estas tecnologías para que los sistemas por sí mismos puedan aprender por cuenta propia. Y ese es el corazón de la IA hoy en día. Ya no necesita de reprogramación del ser humano como el software tradicional, donde hay un humano que tiene que sentarse a reescribir código, sino que la capacidad la tiene el sistema de aprender con base en datos que le son suministrados y poder ajustar automáticamente sus parámetros y sus criterios para generar respuestas cada vez más eficientes al ser humano. Dicho sea de paso, ese auge fue lo que promovió entonces el interés de muchos sectores comerciales y no se diga el financiero, en incursionar y adaptar soluciones de la inteligencia artificial en sus procesos de negocio. Ahora ya lo que hay que resaltar, ustedes se darán cuenta que en los últimos 5 años hay un tremendo auge ya de mayor popularización de la inteligencia artificial, y aquí hay un proceso sumamente interesante y es la democratización, que se llama, de la inteligencia artificial. Es decir, ya no está solo bajo el control o bajo disposición de entes gubernamentales, de entes de investigación o de grandes corporaciones. Hoy en día ya cada uno de nosotros como individuos tenemos acceso a soluciones de la inteligencia artificial como ChatGPT, Gemini y Copilot para precisamente interactuar y sacar beneficio de todas esas soluciones. Claro. Ya conociendo sus inicios, ahora podemos enfocarnos al presente. ¿De qué manera se está utilizando la IA en los bancos de hoy? ¿Cuáles son las principales aplicaciones de la inteligencia artificial en los bancos guatemaltecos? Muy bien, me gustaría dividir esta respuesta en dos. Creo que primero es interesante conocer cuál es el nivel de adopción de manera global, porque al final eso se ve reflejado en la banca local. Para ese fin, me gustaría compartirles que, pues, desde hace mucho tiempo, diversos entes y firmas internacionales se han dado a la tarea de investigar y recabar información sobre el grado de adopción de la IA en diferentes sectores de la economía, y el sector financiero es uno de los focos principales. Un reciente informe publicado por una firma internacional reveló que de 61 entidades encuestadas a nivel mundial del sector financiero, más del 90% afirmó que ya tenía implementada por lo menos una solución de inteligencia artificial dentro de sus procesos internos.
puede ser algo generativo, como un chat simplemente para obtener información, o algo más avanzado como para gestionar y optimizar procesos internos. Pero el dato interesante es que al menos el 90% ya mencionó o informó tener algo implementado. Y algo adicional también que resulta muy interesante. El 84% señaló que tenían por lo menos ya una solución de inteligencia generativa adoptada. Entonces eso permite crear mecanismos de conocimiento interno para el recurso. Y algo más, hay una modalidad de inteligencia artificial que es lo que se viene y está cobrando mucho auge, es lo que se llama IA agentiva o agentes de IA, que ese es un estadio posterior en donde ya la inteligencia artificial, además de darme información o además de proveerla al usuario, tiene cierto grado de autonomía, es decir, puede tomar decisiones y ejecutar acciones dentro de un proceso, dentro de un flujo. En ese sentido, las entidades encuestadas dijeron que por lo menos un 23% ya tienen este tipo de soluciones implementadas, IA agentiva, y otro 34% afirmaron que lo tienen en una fase de prueba piloto. Entonces, en todo ese contexto a nivel internacional, quiero decirles y les puedo compartir que a nivel local eso mismo se ve reflejado, ¿verdad? La banca está orientando esfuerzos en implementar soluciones tanto para mejorar la experiencia del cliente a través de chatbot, por ejemplo, para eficientar la respuesta y el tiempo de atención a los clientes, pero también para gestionar riesgos a lo interno. Entonces, ¿qué estamos viendo? Tenemos soluciones de IA para analítica de datos, por ejemplo, para segmentación de clientes y algo muy importante, para la prevención de fraudes en medios de pago y para la mitigación o gestión de riesgos cibernéticos, que es un ámbito fundamental en este aspecto. Entonces, eso es lo que estamos viendo hoy por hoy en este momento en el sector bancario. Gracias, Luis. Con la información que usted nos comparte, nos damos cuenta que la transformación digital no solo afecta a los bancos, sino también al sistema financiero en su conjunto. ¿Cómo está impactando la inteligencia artificial al sistema financiero guatemalteco en términos de regulación, competencia e innovación? Leslie, nosotros manejamos un concepto que es esencial y un principio básico cuando hablamos de regulación aplicable al sector bancario en términos de IA, y es la innovación responsable. La regulación no frena la innovación. Lo que promueve es que ésta se realice de manera responsable. ¿A través de qué? De realizar una debida diligencia antes de la implementación de esto. ¿Qué significa esa debida diligencia? Entender, primero tener un propósito, ¿para qué la voy a usar? Tener claridad para qué quiero usar la IA dentro de una organización. Luego de tener claro ese propósito, entender los riesgos que puede conllevar eso, porque siempre hay riesgos inherentes a toda tecnología. Entender, evaluar los riesgos asociados y, por supuesto, establecer medidas para mitigar y controlar esos riesgos. Y es precisamente, por tomar una referencia, quien ha avanzado mucho de la Unión Europea, quien en 2024 emitió una regulación aplicable a toda la región en términos de IA y establece una serie de requisitos y controles que las organizaciones tienen que implementar antes de adoptar soluciones de IA. Ahora bien, en el sector bancario guatemalteco, es bueno decir que recientemente, el pasado 30 de octubre, la Junta Monetaria aprobó el nuevo reglamento de riesgo tecnológico, que surgió a propuesta de Superintendencia de Bancos. Una de las principales reformas a este reglamento es precisamente la incorporación de requisitos prudenciales y requisitos de control que las entidades deben adoptar previo a implementar cualquier proyecto de IA dentro de la institución. Entonces, insisto, no se frena la innovación, pero sí se promueve, se fomenta que se haga de manera responsable y controlada. Qué interesante. Además de mejorar la experiencia del cliente, la IA también está influyendo en cómo se toman decisiones dentro de las instituciones financieras. Luis, ¿qué papel juega la inteligencia artificial en la toma de decisiones estratégicas y en la gestión de riesgos dentro de los bancos? Sí, es un tema muy interesante y como ya lo mencionaba, la IA puede aprovecharse desde diferentes ámbitos. Cuando hablamos de decisiones estratégicas y lo focalizamos al sector financiero, precisamente como ya lo hacía acotación hace un momento, podemos ver soluciones que facilitan la toma de decisiones para negocio. Por ejemplo, en el ámbito de la gestión crediticia, poder aprovechar, analizar de mejor manera la información masiva de los clientes y en función de ello tomar mejores decisiones y más informadas y de manera más oportuna
para el otorgamiento y gestión de los créditos. Ese es un ámbito donde pueden apoyar de manera estratégica estas soluciones. Pero también, algo que ya mencionaba, es la prevención del fraude digital. Hoy en día eso, por supuesto, es un tema bastante crítico, pero hay soluciones de IA que ya están propendiendo a aportar soluciones que permiten prevenir y controlar de una manera más efectiva y oportuna situaciones que puedan resultar en fraudes cibernéticos o fraudes digitales. Y también hay soluciones que permiten mitigar riesgos de naturaleza cibernética. Todas esas modalidades, y podríamos mencionar más, pero menciono las principales que hemos identificado que apoyan en los procesos de tomas de decisión a nivel institucional de las entidades bancarias. Gracias, Luis. Como toda tecnología emergente, la IA enfrenta desafíos, pero más allá de los obstáculos hay un futuro prometedor que se vislumbra. ¿Qué desafíos enfrenta la banca guatemalteca en la adopción de la inteligencia artificial y qué podemos esperar en el futuro? Sí, esa es una gran pregunta. Las soluciones de inteligencia artificial se basan esencialmente en datos. Cualquier programa de inteligencia artificial aprende con base en los datos. Por ende, la calidad de los datos que se le suministren para que aprenda, para que se entrene, es un factor fundamental. En ese sentido, es un factor crítico la calidad de esa información que le vamos a suministrar. Y de ahí desprenden otros desafíos o retos para cada institución que va a depender de sus condiciones y de sus posibilidades. Por ejemplo, el tema de costos, encontrar personal capacitado y calificado para la implementación de estos recursos. Y por supuesto, toda la gestión de riesgos que está normada en nuestra regulación. Ese también es un gran desafío que tienen que afrontar y atender oportunamente las instituciones. Aquí quiero acotar algo adicional, que es una realidad que estamos viviendo y que se avisora con mayor auge a futuro. Y es que desafortunadamente la inteligencia artificial, si bien tiene muchos beneficios y puede ser aprovechada para mejorar muchos procesos en una organización, pues también puede ser utilizada para fines maliciosos. Entonces también es un desafío que todos en conjunto, no solo la banca, sino usuarios, gobierno, entes investigadores y todos los que participamos en el ecosistema, tenemos que estar alertas. El uso de la IA para fines maliciosos. Ya empiezan a sonar noticias, publicaciones sobre ese tipo de aplicaciones y tenemos que redoblar constantemente esfuerzos y estar alertas para identificar ese tipo de utilizaciones y tratar de anticiparnos a esas situaciones. Muy interesante todo lo que nos comparte Luis. Para finalizar, ¿cómo puede la IA contribuir a la inclusión financiera en Guatemala, especialmente en comunidades rurales o no bancarizadas? Sí, a mí me parece muy interesante que la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera precisamente promueve la digitalización, pero acompañada de educación financiera. Entonces, es una realidad que la penetración de los dispositivos móviles hoy llega a cualquier parte de la República, ¿no? Incluso a las regiones donde no necesariamente la banca puede llegar de manera física. Entonces, esa es una forma en la que puede contribuir. Por ejemplo, en soluciones en dispositivos móviles, chatbot, por ejemplo, que permiten agilizar los procesos de enrolamiento de clientes no bancarizados, puede ser una forma en que podría apoyar al tema de la inclusión financiera. Y también decisiones de negocio, ¿verdad? Puede ser que hayan realidades que un modelo de negocio hoy en día no considere para el otorgamiento de créditos y que la IA pueda facilitar considerar esas variables de un segmento en particular que hoy en día no es atendido. Por ese rumbo creemos que podría ser un soporte importante de la IA para hacer crecer la inclusión financiera. Muchísimas gracias. Es un placer conversar con usted, Luis. Gracias a la audiencia por acompañarnos en esta entrevista. Les invitamos a seguir nuestras cuentas oficiales en redes sociales para más contenido y actualizaciones de CIF TV. Hasta pronto.